Vea, yo no me considero derecha. Ajá. Me parece que esas son categorías que pretenden eliminar los debates. Yo soy una convencida de que Colombia tiene unos problemas muy grandes y que uno lo que debe es hablar de las soluciones. Esto no es de etiquetas, esto es del cómo, de qué se hace con cada problema y cómo se va a hacer. Por eso yo soy político no binario. Política no binaria. Y lo segundo es, yo sí soy uribista. Y soy uribista por una razón, y es que para mí el presidente Uribe es la certeza de que uno puede gobernar bien, de que sí se puede hacer cambios y transformaciones en una sociedad cuando uno gobierna bien, y que no importa la crisis en la que esté el país, uno es capaz de salir adelante. Y a mí eso me inspira, o sea, me da la certeza. Yo siempre decía, si a mí me muestran que alguien es capaz de hacer algo, yo también soy capaz de hacerlo. Entonces, para mí el presidente Uribe es la certeza de que se puede gobernar bien. Mi gente querida, bienvenidos a un nuevo capítulo del Metalero de Quienique. Una vez más con una invitada muy especial, ella es Paloma Valencia, venía de dar una charla con unos chicos, ¿no? Paloma, bienvenida al Metalero de Quienique, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, feliz de estar aquí con ustedes. Y sí, vengo a hablar con niños de colegio sobre las reformas, sobre la política pública y sobre la importancia de transformar a Colombia. Oiga, ¿uno cómo le habla a un niño de colegio sobre reformas, sobre política, sobre transformaciones culturales y demás? Pues no, yo creo que uno tiene que hablarle con la verdad, con lo que es, con las cifras, con los problemas. Creo que gran parte de la pedagogía que hay que hacer con la gente joven es bajarlos de la idea de la varita mágica que existe en las redes sociales, de que uno con voluntad política soluciona todo. Los problemas son complejos y entender la complejidad hace parte de volverse adulto. De pronto todo esto que es ese proceso de la voluntad política y usted lleva creo que 9 años en el Congreso de la República, desde el año 2014. Así es. ¿Cómo ha sido esa constancia dentro del Centro Democrático y cuál es la relación que actualmente hay, por ejemplo, con Álvaro Uribe, que es el líder del partido? Pues yo he aprendido mucho, ¿no? O sea, yo soy una persona estudiosa y me gusta estudiar los temas y me gusta ir a profundidad en los temas y he aprendido sobre todas las cosas en Colombia, sobre todos los sectores. A mí me apasiona la política pública y entender, y uno todos los días aprende, por eso es una carrera muy apasionante a mí. Yo miraba y pensaba 9 años y dije, wow, increíble, no me lo puedo creer. Y creo que es por eso, ¿no? Porque uno siempre está como aprendiendo tantas cosas. Con el presidente Uribe, pues para mí es una inspiración muy grande. A mí el presidente Uribe me demostró que no importa la crisis en la que uno esté, no importa lo mal que esté Colombia, es posible salir adelante, y eso me mueve todos los días. ¿Y siente que actualmente Colombia está en una especie de crisis o qué tan grave sería ese estado? Yo creo que estamos pasando muy cerca del abismo. Y creo que tenemos un gobierno que desprecia mucho la capacidad técnica, que no conoce los temas, que cree que los problemas son simples y que en muchos sentidos ha llegado a descubrir todas las cosas que el país venía haciendo y que un poco se sorprenden y no sabían lo difícil que es gobernar y lo difícil que es sacar un país adelante. Y es un gobierno muy soberbio, y esa es una combinación, la ignorancia y la soberbia, tremendamente difícil. Yo creo que hay que tratar de ser muy constructivos y ayudarles a que enderecen el camino, porque les queda mucho camino por delante. ¿Y qué le ve así de bueno? Para empezar, empecemos con lo bueno. ¿Qué le ve de bueno al presidente Petro que ya haya hecho y que pueda hacer? A mí me gusta su aproximación a la economía popular. Yo vivo muy preocupada por todos los informales en Colombia, y yo creo que hay que hacerles política pública. No me gusta mucho el cómo, pero comparto con él, digamos, ese interés. Y me gusta Francia Márquez, es tal vez lo que más me gusta del gobierno. A mí me parece que tener una mujer afro vicepresidenta es maravilloso para Colombia. O sea, lo he dicho muchas veces, que es lo que más me gusta del gobierno. Entonces me dicen, pero es que ¿qué ha hecho? Yo digo, no, es que ya ganar es una cosa importante. Romper un techo de cristal para población que se ha sentido marginada, no bien representada, es crucial. Yo creo que eso es una cosa muy positiva. Ahí aprovecho para preguntarle, estos días hubo como una controversia por una fotografía que circuló donde aparece usted y la senadora Cabal, que de hecho hace como 10 minutos respondió
sobre pues, la polémica, pues una foto donde aparecen viendo a la vicepresidenta y pues como que se están riendo, pues digamos que da para muchas interpretaciones, pero una de ellas es que se estaban burlando. ¿Qué pasó ahí? Cero burlando. Le dije, mira, ahí viene la vicepresidenta, reíte para que no digan que, sonreí para que no digan que, que le estamos haciendo mala cara. Esa es la historia de la foto. Y salió mal. Y salió pues sonriendo. ¿Y cómo quiere que uno la reciba? Pues todo lo contrario, la estamos mirando. Y si usted cambia a Francia Márquez por Álvaro Uribe, que me lo mandaron mucho, pues nos vemos descontentas. Porque yo le dije, mira, llegó la vicepresidenta, ella ya la había saludado, porque la vicepresidenta había estado antes. Yo no estaba en ese momento en el recinto, María Fernanda la había saludado y me había contado, ¿te encontraste con la vicepresidenta? Le dije, no la vi. Entonces ahí ella volvió. Entonces le dije, mira, ahí volvió la vicepresidenta, sonreí para que no diga que la miramos mal. Entonces le dio risa. Y cuando habla con ella, cuando se encuentran, ¿cómo es esa comunicación? No, buena. De hecho, ahí le dije a Alexander López que busque un candidato que no sea tan extremo, que nos podamos poner de acuerdo con ella para ir contra la politiquería que tiene el departamento del Cauca. Yo estoy dispuesta a apoyar un candidato de ella si busca una persona que no sea extrema y que se comprometa en la lucha anticorrupción. ¿Y usted cree que sí le pueden decir que sí? Yo creo que sí. Me dijo mentira que nos apoyase y le dije, te apoyo. Vea, pues bueno, es una primicia. Podrían llegar a trabajar ahí juntas más allá de lo ideológico. Claro, y que ponga el candidato de ella. Pues ella tiene las mayorías, ni más faltaba. Con una sola consigna, es trabajar por los caucanos sin corrupción. Bueno, ahí me da usted un tema bien interesante que es como liberarse un poquito de las ideologías, y sí quisiera preguntarle por la derecha en Colombia. ¿Cómo ve hoy la derecha en Colombia? Uno siente, es como una percepción muy general, que se redujo todo a uribismo. Derecha en Colombia es igual a uribismo. ¿Sí es así o no es así? Vea, yo no me considero derecha. Me parece que esas son categorías que pretenden eliminar los debates. Yo soy una convencida de que Colombia tiene unos problemas muy grandes y que uno lo que debe es hablar de las soluciones. Esto no es de etiquetas, esto es del cómo, de qué se hace con cada problema y cómo se va a hacer. Por eso yo soy político no binario. Política no binaria. Y lo segundo es, yo sí soy uribista. Y soy uribista por una razón, y es que para mí el presidente Uribe es la certeza de que uno puede gobernar bien, de que sí se puede hacer cambios y transformaciones en una sociedad cuando uno gobierna bien, y que no importa la crisis en la que esté el país, uno es capaz de salir adelante. Y a mí eso me inspira, o sea, me da la certeza. Yo siempre decía, si a mí me muestran que alguien es capaz de hacer algo, yo también soy capaz de hacerlo. Entonces, para mí el presidente Uribe es la certeza de que se puede gobernar bien. A mí me parece interesante esto, porque usted venía ahorita pues, justamente a hablar con unos niños, y me encantaría que aprovecháramos este espacio para dejar como unas categorías claras. ¿Qué es ser de derecha? ¿Qué es ser uribista? Yo ser de derecha no entiendo, entonces no puedo definir. Porque, por ejemplo, María Fernanda Cabal, que estuvo en este programa, sí, pues me dijo más o menos qué valores defiende ella desde la derecha, ¿no? Ok, no, yo le puedo decir que es ser uribista. Ser uribista es creer que uno necesita una plataforma de seguridad para poder desarrollar un país. Porque de nada le sirve a usted tener buena educación, ayudar a los microempresarios a salir adelante, si viene alguien, los extorsiona y les quita lo que se ganaron. Entonces la seguridad es como el potrero donde uno pone a pastar los demás derechos, que son las vacas. Ser uribista significa que uno entiende que el sector privado es fundamental, porque el sector privado te genera empleo, y es un empleo mejor que el del sistema público, porque el ciudadano no depende de los políticos, porque les puede exigir, porque los puede criticar. Y además el sector privado te paga impuestos que te permite ayudar a esa población que está en la pobreza, que no está ingresada en el sistema económico, a ingresar, a generar los bienes públicos que son fundamentales para que la sociedad se integre, para que en vez de tener 50 Colombias tengamos una sola Colombia. Y eso tiene que estar en permanente combinación con dialogar con la gente y con no gastarse la plata en chucherías, no gastársela en burocracia, en ser tacaño con la plata pública para que la podamos usar en los colombianos. Yo creo que eso es ser uribista, y eso es en lo que yo creo. ¿Y el uribismo actual en el Congreso, cómo lo ve a sus compañeros? ¿Bien enfocado, renovado? Bien, yo creo que es un partido que la gente no daba mucho por él. Decían, cuando se salga Uribe van a elegir 3 senadores. Como le fue de mal a Duque, van a elegir un senador.
y con todos los candidatos presidenciales, porque no tuvimos candidato presidencial, diciendo que ellos, Oscar Iván se les desapareció rápido. pues no lo mató una serie de circunstancias, ahí entre que salieron a decir que habían hecho trampa y el gobierno apoyando a Fico y todo el mundo diciendo que el uribismo se había acabado, y sin embargo fuimos una fuerza política que logró sacar 13 senadores y 15 representantes a la Cámara, con todo el escenario en contra. Yo creo que es un sentimiento de muchos colombianos que sí creemos en estas ideas. Oiga, da la impresión de que cada vez más el expresidente Álvaro Uribe tiene un poco menos de críticas frente a Petro. Incluso ha dicho pues, que en su presencia no lo insulten, pues como que ha cambiado un poco ese discurso pues un poquito como binario. ¿Cómo lee esos acercamientos ya, además las reuniones que han tenido ellos dos? No, yo creo que lo que pasa es que la gente se creyó el cuento del Uribe de los medios, ¿no? Un señor bravísimo, recalcitrante, intolerante, con el que no se puede conversar. Eso no es verdad. El presidente Uribe es una persona supremamente amable, supremamente humilde, totalmente dispuesto a oír todo lo que uno le tenga que decir, bueno, malo, regular. Yo que soy criada en la política con él, yo en general no le digo las cosas buenas que le está haciendo, le hablo solo de lo malo. ¿Y cómo se lo toma? ¿Qué le dice? No, dice, pero ¿por qué te parece? Y él oye mucho. Y yo creo que el presidente es un hombre muy respetuoso de las instituciones y él no le gusta, él cree la crítica, pero en la crítica respetuosa. Entonces él cree, digamos, yo he acuñado aquí una frase que siempre la uso y que ha sido como una consigna en la vida política, y es duro con las ideas y suave con las personas. Sí, el problema no es con Petro, es con las políticas de Petro. Y yo creo que eso es lo que ha tratado de demostrar el presidente, que uno puede hacer una oposición sin llamar a destruir los gobiernos, sin llamar a destruir Colombia, porque finalmente uno cuando tiene un gobierno y uno es demócrata, pues lo que tiene que tratar es que al gobierno, hacia uno no le gusta, le vaya lo mejor que se pueda. Claro. Hubo hace unos cuantos días una especie de remesón en los ministerios, unos cambios pues de fichas y demás. Quisiera preguntarle cómo ve a los nuevos ministros y cómo ve enfocado el gabinete del presidente Petro. A mí me preocupa que hayan salido todos los ministros de centro y que haya habido un gabinete de radicalización. Y me preocupa porque me parece que empieza a reflejar lo que están mostrando las encuestas, y es que el presidente Petro se está quedando solo. Y a mí me preocupa mucho la radicalización por el país, porque yo veo esos ministros activistas muy buenos para el activismo y muy malos para entender los problemas del país, para buscar soluciones a problemas complejos. Esto de que cualquiera puede ser ministro me parece que es equivocado. Hay una capacidad técnica en el país que no se debe despreciar. Yo no digo que uno tenga que tener simplemente ministros técnicos, porque claro que valoro el ejercicio de la política, pero uno sí necesita capacidad técnica, y ellos llegan, los activistas, a borrar la capacidad técnica de un país, y eso es un error, porque es que los problemas son complejos. ¿Y cuál le preocupa más? Tal vez la agricultura. La agricultura me parece que viene con una visión de la agricultura de los 70, como si se hubieran quedado dormidos en los 70, a veces le da a uno la impresión, no quieren entender en lo que está el mundo, no entienden cómo funciona la agricultura moderna. Me parece que eso puede ser dramático para el país. Todos estos temas que también tienen que ver con minas y demás, Irene Vélez está ahí. ¿Cómo los ve? Sobre todo cuando hay tantas exigencias también desde el exterior con la reducción de gases de efecto invernadero, la transición energética. Vea, yo soy la más ambientalista, la más, querido metalero, o sea, yo la más. Y por supuesto que entiendo que el calentamiento global es el problema más grave que tiene el planeta hoy en día. No hay nada más que hacer. Pero uno también tiene que entender en qué está el país. Ellos llegaron con la idea de que iban a hacer la transición energética y se encontraron con que la transición energética en este país arrancó en el 2002. Aquí hay biocombustibles que ellos no han hecho sino criticar. Los colombianos lo que podemos es subir las mezclas para bajar la contaminación. Colombia es el 0.46% de los gases de efecto invernadero. Y entonces ellos dicen, vamos a contribuir prohibiendo el petróleo y el gas colombianos. ¡Paja! Porque no es que los vayamos a dejar de usar, es que los van a traer de Venezuela, que contamina más en su exploración y que contamina más en su utilización, y que además hay que meterle a eso el transporte. Pero además, no es verdad que los modelos de transición energética del país, del mundo, sean
de no usar petróleo y gas, es de compensar. Y para compensar usted lo que necesita es energías alternativas y conservación. Y en energías alternativas, en el plan de desarrollo, le subieron los impuestos a las energías alternativas al 6, estaban en el 1. ¿Eso qué significa? Que las volvieron más costosas, cuando el impuesto al carbón está en el 4, 2 puntos por encima de las limpias. Entonces las hacen más costosas, con menos capacidad de usar. Con las famosas consultas previas, que ahora van a quedar peores con el Tratado de Escazú, tienen el 65% de los proyectos de energías limpias congelados. Y a eso súmele que en vez de cuidar las zonas de reserva forestal, que son una prioridad, yo fui la autora de la proposición que le dio participación al sector ambiental en las regalías, logré duplicar el presupuesto del sector ambiental, y este gobierno sale con que va a entregar en concesiones de aprovechamiento todas las zonas de reserva forestal a 30 años a los campesinos. No podemos controlar que no corten los árboles, ahora vamos a controlar que corten poquitos. Mejor dicho, creo que ellos tienen una idea de la transición energética en la cabeza, pero en la práctica no hacen nada. Queda haciendo mucha falta. Volvamos un momento al Congreso. Roy Barreras, supimos pues que hay una noticia ahorita de que se va y que no quiere apelar el fallo del Consejo. Usted es amiga de él, han sido cercanos, usted le regaló un libro que usted escribió hace poco con una dedicatoria, él muy contento por ahí lo compartió. ¿Y cómo ve al Congreso, al Senado, donde usted trabaja, sin la dirección de Roy Barreras? Vea, Roy es un goleador, ¿sí? Él es un político impresionante, de una inteligencia, una sagacidad y una maniobra, pues que ahora yo siempre lo he tenido en el equipo contrario. Siempre. Entonces yo como le dije a él, yo no lo voy a extrañar, lo extrañarán sus equipos, porque es un goleador. Yo creo que al pacto histórico le hacen un hueco muy grande en la salida de Roy, mucho más de lo que ellos creen. ¿Y las reformas será que se van a caer sin la presencia de Roy? Hombre, sin Roy ellos quedan con muchas dificultades, porque Roy es un jugador político muy hábil y les va a hacer falta. Ellos no tienen con quién reemplazar. Hay otras figuras que han llamado la atención, no necesariamente dentro del uribismo, pero han sido cercanos. Miguel Polo Polo, por ponerle ese ejemplo. Yo lo amo. Me encantaría saber usted qué opina de él, sobre todo porque pues, es un personaje que genera un montón de disparates, también de opiniones divididas. Miguel es Muy un joven. hombre que yo conocí hace mucho tiempo cuando recién entré a la política, y me sorprendió por su inteligencia. Es un hombre brillante, es un hombre que tiene un talento para comunicar, pero que además se ha hecho a pulso. A mí Miguel me impresiona porque es una inteligencia desbordante, un carisma desbordante, y yo creo que él está haciendo un primer ejercicio en la política, que es llegar y hacerse conocer. Y yo se lo he dicho mucho, ahora él tiene que empezar a ser un estudioso de la política, un estudioso de los problemas del país, de las soluciones, porque él ya tiene que ir abandonando el papel de youtuber, que lo hace maravillosamente de la denuncia, a pasar a ser un hombre que proponga, tiene la capacidad para hacerlo y será un político que en la medida en que tome ese camino crecerá significativamente. Él es el hombre afro más importante de la política colombiana, sin lugar a dudas. ¿Tanto como Francia Márquez o potencialmente? Pues es que Francia es mujer y es la vicepresidenta, pero yo creo que él es un pelado muy joven, tiene un porvenir muy grande y estoy segura de que va a brillar como ha brillado. A él le va a tocar ya empezar a convertirse en un líder, ya se hizo conocer, ahora tiene que empezar a florecer. Una preguntita ahí que me surge, ¿por qué antes de llegar, usted dice, le falta ahora estudiar, ¿no hubiera sido mejor primero estudiar y luego hacerse públicamente visible? No, porque es que uno desde afuera hace muchas cosas, pero la política pues exige una dedicación de estudio cuando uno está ahí muy grande. Y Miguel ha ido aprendiendo muchas cosas, pero le va a tocar dar un paso a convertirse en un líder más preparado y más profundo en todos sus planteamientos. Y eso es un proceso, los líderes no nacen aprendidos.
Usted ha estudiado escritura, literatura creativa y todo lo demás. ¿Cómo le ha servido eso en el mundo de la política cuando pues evidentemente no se dedicó de lleno a eso? Pues yo no sé cómo me habrá servido, ¿no? A mí me encanta escribir, yo sigo escribiendo, yo llevo escribiendo columnas desde el año como 2004, tal vez 5, y he escrito todas las semanas, a veces más de una vez a la semana incluso, pero yo creo que estudiar literatura es entender la historia del hombre anónimo. La historia recoge los hechos que son relevantes en la sociedad, la literatura recoge los sentimientos anónimos de la sociedad y te ayuda a entender la sensibilidad del mundo, de los aspiracionales del mundo, de los miedos del mundo. Te enseña tantas cosas. ¿Y qué obras, qué autores de pronto ha tenido usted, no sé si como referente de siempre o últimamente, que le llamen la atención? Pues hay unos libros que a mí me fascinan, digamos, hay uno que es Un mundo para Julius, que habla sobre el clasismo latinoamericano, que es tal vez un libro que todos los latinoamericanos debiéramos leer. Hay libros como, pues yo soy una amante de Fernando Vallejo, Ya pues, Alejandro Gaviria también. Me fascina Fernando Vallejo, me fascina, me parece que es impresionante. Es de mis autores favoritos. ¿El Desbarrancadero le gusta? Sobre todo Los días azules me pareció increíble, La Virgen de los Sicarios, pues tantos libros de él que son tan potentes y lo siente uno tan cercanos, ¿no? Como la Colombia. Pero fíjese que él siempre tiene como un pesimismo muy arraigado y usted habla de salir adelante. ¿Cómo contrasta eso? Porque yo creo que es que en Colombia muchas veces tenemos ese sentimiento de pesadumbre porque es que este es un país difícil, este es un país doloroso, es un país lleno de sangre, lleno de heridas, lleno de víctimas. Pues es un país que duele, no es lo mismo ser colombiano y yo no diría que el dolor es nuestra identidad, pero hace parte de nuestra historia, y claro que uno tiene que mirar un país con tantos problemas, con tanta pobreza, con tanta violencia, y quien lo mire no puede sino sentir una presión en el corazón, que la siente él y la sentimos yo creo que todos los colombianos. Otra cosa es que uno no crea que uno puede salir adelante, pero yo no diría que Vallejo no cree que uno pueda salir adelante. Yo creo no, que él le gusta pero atrás. Él mira para atrás. Sí, siempre. Él mira para atrás. Como el Desbarrancadero, él mira ya allá, para lo que si uno se cae. El Despeñadero. Pero pues es un autor maravilloso y por supuesto me fascinan, por ejemplo, Kawabata, de los autores japoneses, es increíblemente lindo. Me gusta un libro que me obsesiona y que tal vez hace parte de los libros que más me gusta es El obsceno pájaro de la noche, autor chileno José Donoso, que me parece increíble. Jelinek, la autora Nobel, también me encanta. No, pues a mí me gustan muchos libros. Me gusta mucho. ¿Y con la religión cómo le va? ¿Como buena uribista también es católica o evangélica o cómo? Yo soy católica, soy muy creyente, no soy tan practicante, pero sí tengo una relación muy cercana con Dios que siento que me acompaña siempre y le pido que me ayude siempre porque yo sí siento la compañía de Dios en mi vida. Para ser uribista, ¿hay que creer en Dios o hay que creer en Uribe? Yo creo que ninguna de las dos. Yo creo que ser uribista es más creer que es posible salir de los problemas. O sea, no hay que leer a Vallejo. Puede leer a Vallejo también, mire, a mí, yo lo considero de mis autores favoritos sin lugar a dudas. Tal vez el que más me gusta de los colombianos, y me gusta también mucho Carolina Sanín. Fíjese que tampoco es uribista, me encanta, me parece que es una escritora sobresaliente, sobresaliente. O sea, le gusta todo lo que de alguna manera también genera un... Sí, yo leo mucho gente que no piensa como yo, sí. Porque es que pues para leer lo mismo que uno ya piensa, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Twitter. Sí, no, pero pues hay que leer los que no piensan como uno. Por ejemplo, hay un autor muy de izquierda mexicano que se llama José Revueltas, también me fascina, me encanta.
las elecciones regionales están ya muy cerquita y creo que Bogotá es uno de los puntos donde usted también tiene muy bien los ojos puestos. ¿Cómo ve las elecciones en Bogotá y en Medellín también, que ha generado una cantidad de debates ahorita con la salida de Quintero? Arranco por Medellín. Mire, Daniel Quintero es lo peor que le ha podido pasar a Medellín. Es un tipo que no solamente es corrupto, sino que hace política de odio permanentemente. Él no puede, él no propone nada, no hace nada, sino como generar polarización y odio. Creo que es nefasto. Lo que le hizo a EPM es increíble, porque eso no es una joya de Medellín, es una joya de Colombia. Tener empresas públicas bien manejadas es un reto para un país como Colombia, porque es que pues es bueno tener ciertas empresas públicas que le ayuden a romper monopolios, que le ayuden a tomar decisiones en momentos donde el sector privado no se metería. Por ejemplo, la venta de Isagen a mí me entristece, porque cuando uno necesitaría hacer hidroeléctricas en sitios que por orden público nadie iría, pues usted tener una empresa pública que se le meta al toro es importante. Dañar EPM es un pecado, como lo que están haciendo con Ecopetrol a nivel nacional. Lo que le hizo a Hidroituango, que es tan importante para el país, 17% de la producción energética de este país, que nos permitiría Metalero nada más ni nada menos que completar la matriz energética del país en hídricas, es decir, sin contaminación para el calentamiento climático. Nosotros tenemos la mayoría en hídrica, pero nos hace falta un pedazo para poder terminar de sacar el carbón y las térmicas, y solamente dejarlas para momentos donde haya crisis de lluvias, puede ser el próximo año. Pero dañar Hidroituango. Y por otro lado, mire eso, corrupción con la comida de los niños, eso no. Ojalá Fico decida lanzarse y gane. Yo creo que Medellín necesita un alcalde que construya, que saque adelante esa ciudad. En el caso de Bogotá, a mí Claudia López me parece una mujer muy inteligente. No me parece que le haya ido bien gobernando. Me parece que se dejó coger el tiempo en simplemente hacer campañas contra el carro cuando Bogotá no tiene una solución estructural. Me preocupa que le están embolatando el metro, que el presidente ahora por un lado dice que no tiene plata y que recibió la olla raspada, y por otro lado le están sobrando 15 billones para meter el metro subterráneo. Entonces uno como que no termina de entender el gobierno, pero creo que esa pelea hay que acompañarla. Porque es importante que Bogotá tenga un metro. O sea, ¿qué tal ya por las decisiones de Petro que estemos atrasados en los diseños? Es que uno no puede creer que otra vez nos vayan a hundir el metro de Bogotá. Me preocupa mucho un candidato como Bolívar, que no tiene ni idea de nada, que es un tipo que cree que porque es buen libretista puede ser alcalde. ¿Y como senador fue buen libretista? Pues como senador fue libretista, ¿no? Él se dedicaba a las redes sociales. Allí mire si presentaron algo que valiera la pena, si hizo un aporte que valiera la pena sobre algún proyecto. O sea, no es verdad. Estudiar, o sea, ser político necesita que uno estudie la política pública, que uno profundice en los temas, que no sea liviano en las apreciaciones. Y yo pregunto, ¿no le alcanzaba el sueldo de senador? ¿Qué va a hacer con el sueldo de alcalde? ¿Va a dejar botada la alcaldía en la mitad? Porque entonces decía que no podía ser más senador porque no le alcanzaba la plata, citico vida mía, y ahora entonces se quiere ser alcalde. Uno no entiende. Yo creo que Gustavo Bolívar sería una pésima opción para Bogotá. ¿Y a Molano? ¿Cómo ve a Diego Molano? Diego es un tipo muy inteligente. La gente se acuerda de él como ministro de Defensa, pero es mucho más interesante su paso por la DPS. Diego Molano fue en el gobierno del presidente Uribe quien ejecutó la gran política de subsidios que se creó en ese gobierno, que creció Familias en Acción, que creó Juntos y Unidos, que son lo mismo, pero como le van cambiando el nombre, y todo lo que se ha hecho en materia social. Yo creo que Diego es un tipo que conoce bien la sociedad colombiana, que tiene un componente social que es importantísimo en los momentos donde hay tanta pobreza en Bogotá. Y el hombre de las estadísticas, San Juan Daniel Oviedo. También es un hombre muy inteligente, con gran capacidad y que puede hacer un buen ejercicio. Pero yo diría que hoy lo importante es que el partido saque un candidato, que ojalá le vaya bien, pero lo importante es que todo el mundo esté unido contra Bolívar. Y sí, es cierto lo que dicen algunos, que Oviedo es como un uribista infiltrado que no tiene el aval del Centro Democrático.
Pues yo no sé si Oviedo será uribista, eso toca preguntárselo a él. Yo creo que él es más un técnico que un político. Y el problema que tiene Oviedo es el tránsito a volverse político. Que la gente quiera votar por Oviedo. Que ha hecho un buen marketing, ¿no? Con su voz y con sus apariciones también en medios. Y por último, Paloma, sí quisiera preguntarle, ¿se quiere lanzar a la presidencia o prefiere quedarse en el Parlamento defendiendo las causas políticas que hasta el momento ha defendido? No, yo quiero ser presidente de Colombia, yo creo que ya estoy formada para ser una buena presidenta. ¿2026? Sí, señor. 2026, bueno, cerramos entonces con esa noticia que nos dio varias. Paloma, mil gracias por estar aquí en el Metalero de Quienique. Y ustedes, queridos amigos, no se desconecten en este programa de metaleros y no metaleros, porque aquí pueden hablar todos. La idea es que conversemos y ustedes también nos comenten en las redes sociales. Por favor, síganos y no se desconecten de quienique.com. El placer de saber, ver y oír más.